Mi padre, muy rico, me proporcionó todas las facilidades. Yo dirigía un grupo de jóvenes bohemios a quienes les encantaba pasar muchas horas de la noche en los rincones de las calles, cantando delicados poemas de amor y escuchando a trovadores que narraban historias de caballería. Entre bulliciosas fiestas, pasé así varios años. Después de algún tiempo, empecé a sentir un gran vacío dentro de mí. Todo aquello era bueno, pero no me llenaba. Para superar la crisis intenté ser caballero, realizar hazañas, batallas, pero desistí. Entré en un monasterio para orar y hacer penitencia, pero enseguida me di cuenta de que ese no era mi camino. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 o más, la propuesta literaria de esta semana aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy, como siempre, les traemos un libro nuevo, una historia nueva. En este caso, un tema bien interesante y yo creo que de actualidad, sobre todo para quienes seamos creyentes. Francisco de Roma y Francisco de Asís es el libro que les presentamos esta semana. Lo hacemos de la mano de un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Aquí estamos de nuevo. Una semana más para hablar de un libro, yo creo que muy interesante, por la temática muy actual. Detrás, que no lo he dicho, como autor, Leonardo Boff, que vamos a decir en nuestro descargo, con el fin de no ser, digamos, violentamente lapidados, que, bueno, pues somos los primeros que reconocemos, yo al menos, que no ha tenido en su vida muchos momentos de escasa lucidez, diría yo, pero también es verdad que ha tenido momentos de gran lucidez, ¿vale? Y uno de esos puede ser este libro, ¿no? Entonces, bueno, pues pedimos eso, ¿no? Que nos fijemos simplemente en ello, ¿no? En lo positivo, en lo bueno, ¿no? En este caso, de este hombre, sin duda, hay que reconocerlo controvertido, Antonio. Sí, lo es porque no ha dejado indiferentes todos sus libros. Es un autor pues, que nació en Brasil, en Concordia, en el año 1938, estudió el doctorado en Múnich, en Alemania, y pasó a ser profesor en la Universidad de Petrópolis y en Río de Janeiro, allí en Brasil. Luego ha dado conferencias, cursos por todo el mundo, y hay una serie de libros, su bibliografía es bastante amplia, y destacaría pues, tres que son los primeros que puso un poco la base de toda su teología. El primero es Jesús el Liberador, el segundo es Eclesiogénesis, las comunidades eclesiales de base reinventan la Iglesia, y tal vez el libro más conocido por todos, que a alguno de nuestros espectadores le sonará, que es Iglesia, Carisma y Poder, del año 82. Simplemente para concluir esta breve biografía del autor, una frase que marcó todo lo que ha sido su teología a lo largo de estos 40 años. Solo a partir de los pobres el Evangelio aparece claramente como buena noticia, pues ayuda a transformar la realidad de mala en buena. Si la teología de la liberación integral no favorece a esto, ¿qué interés tiene? Bueno, ciertamente, no vamos a entrar por esos derroteros que no nos interesan, vamos al libro, que como yo decía tiene para nosotros una gran actualidad y un gran interés. Francisco de Roma y Francisco de Asís. Hay un subtítulo en el libro muy interesante, que es un interrogante, ¿no? Una nueva primavera en la Iglesia. De esto se ha hablado muchísimo y se ha escrito, diría yo, más desde que comenzó el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Se ha debatido y se ha reflexionado mucho si esto que estamos viviendo de la mano del Papa Francisco es ciertamente una nueva primavera. Hay quien ha dicho, hombre, es exagerado, no hay por qué, ¿no? Decir, ponernos a utilizar este tipo de expresiones. Y hay mucha gente que lo piensa, que ve en el Papa Francisco, en algunas de sus decisiones, en sus palabras y sus gestos, pues eso, ¿no? Una nueva primavera. Es lo que él pone de manifiesto a lo largo de este librito, son poquitas páginas, esa comparación de la nueva primavera partiendo del hecho del nombre que él toma, en comparación un poquito con San Francisco de Asís. Esa comparación, San Francisco en el siglo XIII, el Papa Francisco en el siglo actual. Entonces, él intenta desde el nombre, desde los primeros gestos del Papa, una vez que es elegido, hace ya pues 4 años, en el 2013, pues arranca esa comparación. Cada capítulo es
especie de comparación de unos en la Edad Media, otro en el siglo XXI, cómo se complementan los dos. Hay algo que subraya el autor del libro en cuanto a la procedencia del lugar de origen del Papa, ¿no? Como un hecho, dice el autor, providencial, ¿no? Y lo cierto y verdad es que parece que el mismo Papa también algo de esto pensaba. Tengo por ahí unas imágenes que las vamos a ver de un momento histórico en el que el Papa, el día del inicio, podríamos decir, de su pontificado, hace alusión a sus orígenes y a su procedencia. Vamos a verlo. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Este es el momento. Sí. Mis hermanos cardenales, decía el Papa a la gente, ¿no? Parece que han elegido a un hermano que viene del fin del mundo, ¿no? Efectivamente, el Papa, cuando él hace un análisis de ese fin del mundo, no tanto como un lugar geográfico, sino sobre todo porque podríamos hablar de que en el tercer mundo actualmente está el 75% de los cristianos. Pensamos siempre que el cristianismo es este primer mundo, entre comillas, Europa, Norteamérica, y ahí solamente estadísticamente somos un 25%, el resto en ese tercer mundo, podríamos decir. Y él, desde que comienza su pontificado, él pues hace caer en la cuenta de que algo nuevo ha entrado en la Iglesia. Hablábamos del nombre de Francisco. El día 16 de marzo, recién elegido Papa, convocó a los medios de comunicación, el Papa Pablo VI, y explicaba un poquito el nombre de Francisco. Si me permiten leer esas palabras. No hace falta, porque las tengo. Muy bien. Vamos a ver justo ese momento, que fue un momento impresionante, en el que el Papa explica él mismo por qué eligió el nombre de Francisco. Lo tenemos, mira. Algunos non sapevano perché il vescovo di Roma no sabían por qué el obispo de Roma chiamarsi Francesco. ha querido llamarse Francisco. Algunos pensaban a San Francisco Javier, a Francisco de Sales, o a Francisco de Sales, también a Francisco de Asís. Yo les racconterò la storia. Yo os contaré la historia. Nell'elezione, en la elección, avevo accanto a me tenía al lado de él il arcivescovo al arzobispo emérito de Sao Paulo y anche prefetto emerito della y congregazione prefecto per il clero, emérito de la cardenal Congregación para el Clero, Claudio Humes, el cardenal Claudio Humes. Estaba en el balcón. un grande amico, Un gran amigo. un grande amico. Un gran amigo. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, Cuando la me cosa se comportavo, convertía en peligrosa hacia él, E quando i voti y cuando los votos sono saliti a 2 terzi, han subido a 2 che viene tercios, l'applauso consueto, han llegado a 2 perché tercios, han aplaudido è stato eletto il Papa y ha sido elegido el Papa, e lui y mi él abbracciò, le abrazó, mi baciò le besó e mi ha detto y le ha dicho: non ti dimentichi dei poveri. no te olvides de los pobres. Quella parola è entrata qui. Esa I palabra poveri, le ha i entrado poveri. en su cabeza, los pobres, los pobres. Este es el momento, ¿eh? Es muy largo, pero por razones de tiempo no podemos poner aquí todo el momento, ¿no? Pero este es el momento en el que el Papa explica por qué elige, ¿no?, el nombre de Francisco. Bueno, avanzamos, si te parece, que tenemos muchas cosas que comentar, ¿no? Pues no quede nada. El mensaje, esto me llama mucho la atención, el mensaje de San Francisco de Asís a los jóvenes de hoy. A eso dedica el libro un trocito y me parece muy curioso. Es una serie de consejos que Francisco de Asís daría a los chavales de hoy en día, unos jóvenes como él fue, un poco al principio de su vida un tanto alocada, cuando marchaba con su padre a esos mercados de tela de Francia, de Holanda, donde él aprendió perfectamente el francés, donde él también pues vivió esa juventud. Y él, una vez que experimentó eso, se atreve el autor a poner también en su boca una serie de consejos a los jóvenes de hoy que
pensemos que han pasado muchos siglos, pero siguen siendo con las mismas inquietudes, las mismas ganas de vivir, los mismos riesgos, las mismas tentaciones que tenían aquellos jóvenes. En primer lugar, se propone el autor que tengan respeto por la naturaleza, amar y cuidar mucho de la madre naturaleza, sobre todo porque nos damos cuenta de que estamos sobreexplotando la naturaleza, es un tema muy actual. También hablaba de que es necesario estar al lado de los pobres y de los oprimidos. El Señor estaba crucificado y el Señor sigue estando crucificado con los pobres y los oprimidos. Los jóvenes no pueden mirar a otro lado. No pueden ser ajenos a esa realidad. Efectivamente. También intentar rescatar los derechos del corazón que tenemos cada uno de nosotros, cambiar esa mente y ese corazón. Hablaba de aprender a vivir en la tierra de una manera nueva, en un nuevo ensayo de civilización, donde la economía y la política estén al servicio de la persona, no al servicio de los intereses económicos, precisamente. Y hablaba también de un cambio que él decía de las 3 R's que tienen que vivir los propios jóvenes. En primer lugar, reducir, decía reutilizar y reciclar. Y él se atrevía a añadir también una 4ª R que decía reforestal, ante la masacre que estamos viviendo por parte del planeta. Mantenerse Algo siempre... de esto lo vamos a ver en Laudato Si, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Efectivamente, después cuando el Papa... Esas ideas. Y también pues habla de, no deja de perder una importante llamada a la oración, a la vida interior, mantener dentro de vosotros la fe viva y la llama sagrada, importancia del silencio y de la oración dentro de la vida de los jóvenes para mover todo ese mundo. Y por último también decía que pedía por ellos que rezasen, que fueran capaces de apoyar y de colaborar con el Papa nuevo, un Papa que había tomado el nombre de Francisco, igual que el de Asís, para restaurar su Iglesia. Ese es el siguiente capítulo que me parece interesante, la comparativa entre los 2 Franciscos y la consideración de ambos como restauradores de la Iglesia, ¿no? Cualquiera que sepa un poquito de San Francisco de Asís y del momento histórico que le toca vivir, sabe que con San Francisco de Asís se inicia, o más que se inicia, supone un auténtico zarandeo a la Iglesia de ese momento, siglo XIII. Sí, y el Papa Francisco, pues de alguna manera también, en algunos aspectos, está suponiendo hoy, viene a decir el autor, y en esto yo creo que se puede estar de acuerdo, un auténtico zarandeo también a la Iglesia de hoy, ¿no? Sí, comienza pues aquí en este capítulo tal vez sea donde más se note esa comparación. En primer lugar empieza hablando de San Francisco de Asís, como él ya en su época, frente al Evangelio del Poder, él presentó el poder del Evangelio, un Evangelio que tiene que ser leído y asumido por todas las personas. También inauguró una nueva fraternidad sin fronteras, donde él miraba al lado y veía a personas de igual, miraba hacia abajo y veía a los pobres, y miraba hacia arriba y veía al hermano Sol, a la hermana Luna. Y hay una anécdota muy curiosa a raíz de este capítulo que pone de manifiesto cómo esa búsqueda de la pobreza y cómo muchas veces la Iglesia, pues en unos momentos o en otros de la historia, por unas circunstancias u otras, pues se le ha pegado ese ansia de poder y de dinero. Hablaba de la muerte del Papa Inocencio III, en el año 1216. Fue un papa, pues él destaca como un hombre bastante inteligente, un hombre que favoreció tal vez a la construcción de la Iglesia monárquica, hablaba. Y cuando murió en Perugia, en el año 16, pues le vistieron con toda su ropa, con el oro, la plata, y los propios que estaban a su alrededor, los propios sirvientes suyos, le despojaron de todo aquello, le quedaron desnudo. Mira por dónde en Perugia estaba allí San Francisco, se quitó la túnica y tapó la pobreza del Papa. Y apareció por allí un cardenal francés y dijo aquella famosa frase, dice: entré en la Iglesia y caí en la cuenta con una fe plena de lo breve y engañosa que es la gloria de este mundo. Bien, quería hacerte ahora una pregunta en relación con otro momento del libro, cuando el autor se plantea un tema de esos que parece como obvio, pero por eso te quería preguntar qué es lo distintivo que subraya el autor cuando habla de el Papa Francisco en este caso, un Papa que preside la caridad, que preside la Iglesia en la caridad, porque cualquier persona que nos esté viendo sabe que el Papa, todo Papa, está llamado a presidir la Iglesia en la caridad, todo obispo está llamado a presidir su Iglesia particular en la caridad, ¿no? ¿Cuál es el elemento que subraya? ¿Por qué crees tú que el autor toca este tema? En primer lugar, él pone de manifiesto cómo es un Papa que tiene la suficiente valentía y el suficiente coraje
de hacer profundas reformas dentro de la Iglesia y pasar tal vez de una Iglesia más autoritaria jurídicamente hablando a una Iglesia donde se mire más cara a cara a la persona, una Iglesia pues precisamente que busque esa caridad, donde él incluso ha roto con los protocolos que hoy en día pues todos nosotros vemos en televisión continuamente, una medio de comunicación, el vehículo sencillo, hemos visto unas imágenes de cuando salió aquel balcón con la cruz, como él no se dice el Papa, sino el obispo de Roma, como aquella noche invitó a que rezasen por él, su actitud seria, como ofreciéndose, dando las buenas noches, invitando al descanso. Y hay una frase de un autor que también ponía, como resaltaba, esta caridad dentro de la Iglesia. Decía, este estilo de ejercer la función de Pedro es el mayor obstáculo, lo contrario nos referimos, para la unidad de las iglesias, por lo tanto, tiene que ser repensado, el estilo de la Iglesia más jurídica. ¿Y sabes quién dijo esa frase? No. San Juan Pablo II. No es de ningún autor, ni de Voz, ni de ningún otro, sino el propio San Juan Pablo II se dio cuenta en un momento de que había que repensar otra vez este modelo de Iglesia. Claro, y esto tiene mucha relación, y avanzamos, con, pues efectivamente, esa Iglesia del tercer milenio, de la que también habló y reflexionó mucho el Papa Juan Pablo II, quizás porque le preocupaba, ¿no? El Papa Juan Pablo II era un hombre que había vivido pues una historia, todo el mundo la conocemos, ¿no? De joven muy fuerte, ¿no? Y yo creo que él estaba un poco como preocupado por eso que estaba por venir, ¿no? Que es esto en lo que estamos hoy, ¿no? La Iglesia del tercer milenio. Sí. Y de eso reflexiona también el autor. El autor habla en el primer milenio cómo fue una iglesia de la comunidad, las iglesias locales, cuando comienza el surgir de la Iglesia, con ciertas autonomías, donde el Papa simplemente era un poco, presidía esa autoridad en Roma, no era más. En el segundo milenio se dio un paso a una iglesia, a una sociedad perfecta, una sociedad autoritaria, donde pues hay una separación de lo que es el laicado, de lo que es el clero, donde se va a romanizar lo que es la Iglesia, y él para este tercer milenio que estamos comenzando, ese Papa que viene del fin del mundo, dice que abramos los ojos, que seamos capaces de ver la cultura moderna que se nos viene encima, ser capaces también de mirar las periferias, porque el 70%, como decíamos al comienzo de este programa, de los cristianos viven en el tercer mundo. Entonces no podemos mantener esa realidad, mirar para hacia Antonio, otro lado. Tú has hecho antes alusión, cuando hablabas de esto, a América, Sudamérica y África. No nos olvidemos, claro, alguna vez hemos hablado también, hemos comentado aquí, de cómo está resurgiendo cantidad de comunidades cristianas en muchos lugares de África. Claro, que es tercer mundo, quiero decir. Evidentemente sí, por eso que no podemos obviar esa inmensa mayoría en la cual la Iglesia se mueve. Por eso él mira no solamente hacia América, efectivamente, sino hacia África o hacia Asia, ese mirar hacia el lado, hacia abajo, hacia arriba, como decía San Francisco de Asís. Y quizá por eso es urgente, otro tema que toca el autor del libro, muy interesante, pues una fe comprometida, ¿no? Una fe adulta, una fe que no tiene miedos, que no tiene vergüenzas, ¿no? Y que se compromete con la realidad en la que vive y que asume retos, ¿no? Claro. No olvidemos que uno de los capítulos va dedicado a los jóvenes en esa Jornada Mundial de la Juventud. Entonces él también insta a esos jóvenes y se da cuenta que tienen una fe que es capaz de mover a millones de jóvenes. Él hacía alusión a la Jornada Mundial de la Juventud, en concreto la de Río. La de Río, claro, efectivamente. No olvidemos que el autor es brasileño, el Papa, pues... Claro, para él ese tema de Brasil le toca un poquito, ¿no? Claro. Sigue. Sí, y entonces él hablaba de esa fe que no es una luz que se disipe, que disipe todas nuestras tinieblas, sino una lámpara que guía nuestros pasos en la noche, y eso basta para el camino, llega a decir el propio Papa. Y el autor pone ahí una frase de Wittgenstein donde dice que creer es decir sí y amén a la realidad. Creer es afirmar que la vida tiene sentido, y los jóvenes, millones, lo vemos en las jornadas y día a día en nuestras parroquias y en nuestra sociedad, tienen esa búsqueda, anhelan algo auténtico, y damos cuenta que... Por otro lado, uno de los dramas más grandes que le pueden suceder a una persona y a un joven es la pérdida del sentido de la vida, por otro lado, ¿no? Que va unida a esa pérdida muchas veces de la propia fe, uno se encuentra perdido. El Papa ha hablado en muchas ocasiones, sí, como tú decías, ¿no? En esta jornada, sobre todo, como vemos ahora, estamos viendo un poquito de la jornada de aquella JMJ de Río, ¿no? Y ha aprovechado esos momentos para hacer esta llamada a los jóvenes a no dormirse, a no dejarse tampoco llevar, ¿no? Podríamos decir, por corrientes de distinto tipo, ¿no? que
te llevan, ¿no? que te arrastran de alguna manera. Y avanzamos en este sentido con otro tema también muy interesante que plantea el autor del libro, ¿no? El Papa, dice él, refiriéndose al Papa Francisco, ¿no? El Papa de la libertad de espíritu, ¿no? De la libertad de espíritu y de la razón cordial. Me gustaría que subrayaras un poco lo segundo, porque lo primero, probablemente muchas personas que nos están viendo entienden perfectamente. Pero ¿qué quiere decir el autor cuando explica esto de el Papa de la libertad de espíritu y de la razón cordial? Efectivamente, la libertad de espíritu, que no nos veamos aprisionados por todo lo que se nos viene hoy en día, los condicionamientos que hemos inventado nosotros, que no es que vengan de naturaleza, sino que nosotros mismos nos hemos ido creando, que faltamos esa libertad para ser auténticos, sobre todo para pensar y sobre todo para actuar. Tenemos que ir todos por el mismo camino. Y cuando habla del corazón cordial, él habla de la razón cordial, perdón, donde mora realmente en el corazón es donde mora el sentimiento, ese sentimiento que nos lleva a mirar hacia los demás y a mirar hacia Dios, que no perdamos nunca también de nosotros eso, esa razón cordial que nos hace capaces de ponernos a la altura de otro y sobre todo también a mirar hacia Dios, que es desde Él donde podemos nosotros llegar también a los demás. Y a partir de ahí, una reflexión muy interesante que, bueno, nosotros exponemos aquí para compartir con las personas que nos ven, que seguramente que han comentado, ¿no? Y como tú y como yo, ¿no? Lo que nos ha traído de nuevo el Papa Francisco, ¿no? Con el Papa Francisco ha venido algo nuevo, ¿no? Yo me atrevo a decir que lo que ha venido es un estilo nuevo, una manera de decir y de hacer las cosas, ¿no? En la Iglesia nueva, ¿no? Nueva, en general. Compara y hace una serie de 6 como comparaciones, más que contraposiciones, son comparaciones del invierno eclesial. Él habla de la primavera, la Iglesia como un lugar espiritual para todos, habla de la fortaleza, una casa abierta. La Iglesia tiene que estar con las puertas abiertas, lo ha puesto de manifiesto muchas veces el Papa, que no tengamos miedo a abrir nuestras iglesias. También habla del Papa a obispo de Roma, presidir en la caridad y no en el Código de Derecho Canónico, del palacio a la hospedería, todos sabemos dónde él reside y dónde él celebra la Eucaristía todos los días, donde comparte mesa muchas veces con los demás. Habla de la doctrina al encuentro, no tanto a nivel, una iglesia docta, sino sí una iglesia que sea pastora de los demás, de la exclusividad a la inclusión, instando al diálogo no solamente entre nosotros, sino también entre todas las iglesias. Como podemos ver, todo esto es un plan para la Iglesia que no se ahoga o no se ahogaría, pensemos en este papado, sino que es abrir esas puertas, buscar esa novedad, no solamente ahora en el presente, sino también de cara a un futuro. Tengo unas imágenes que me parece que son bonitas y que, bueno, de las muchas que podríamos poner y que hablan de este algo nuevo, ¿no?, que nos ha traído el Papa Francisco. A ver si las podemos ver. Le pido perdón en nombre de los cristianos que no leen el Evangelio encontrando la pobreza en el centro. Bueno, cantidad de momentos como este. Yo he seleccionado esto porque por el tema de la pobreza del que hablábamos y demás, ¿no? Pero cantidad de momentos hemos visto en que el Papa pues ha hecho autocrítica, ¿no?, en nombre de todos los cristianos y ha dicho cosas como estas, ¿no? Pues pido perdón, sí, pues por tantas veces en que no somos nosotros los primeros los que no estamos haciendo las cosas al estilo del Evangelio de Jesús, ¿no? Y para terminar tienes un minutito para plantear un tema tremendamente polémico, me reconocerás. Sí, que es el último que plantea en el libro. ¿Recuerdas nuestro último examen con don Teodoro Jiménez Urresti, que en paz descanse? La pregunta final del examen: ¿crees que habrá un concilio Vaticano III? Y es lo que apunta un poquito en este caso no el profesor, sino el autor, Leonardo Boff, sobre la necesidad o la posibilidad de un nuevo concilio. Hace 50 años que concluyó el Vaticano II, aquella novedad, aquella puesta al día que trajo con la novedad pastoral, pues el mundo ha sufrido muchos cambios, ha caído el muro de Berlín, el sistema soviético se derrumbó, la globalización financiera y económica es una realidad, hay unas nuevas formas de comunicación, el Internet, hay una erosión de la biodiversidad, habla de la madre tierra. La Iglesia tiene que responder a esto. ¿Cómo va a responder? Lo deja ahí un poquito entrever. Lo dejamos en interrogante. Sí. ¿Tienes un texto con el que quieras? Sí. Pues venga, vamos a cerrar nuestro programa de hoy, como hacemos siempre, con un texto de este libro que hoy les recomendamos y les invitamos a que lean. Francisco de Roma
y Francisco de Asís. Francisco, dotado de inmensa libertad de espíritu, hace lo contrario. Adapta la figura del Papa a su estilo personal, a sus hábitos y convicciones. Todos conocen las rupturas que ha introducido sin mayor ceremonia. Ha renunciado a todos los símbolos de poder, especialmente a la cruz de oro y piedras preciosas y a la muceta de seda, símbolo otrora de los emperadores romanos. Sonriendo, dijo al secretario que quiso ponérsela sobre sus hombros: «El carnaval se ha acabado, guarde esta ropa». Viste con la mayor sobriedad, de blanco, con sus zapatos negros de siempre y con su pantalón negro. Ha prescindido de todas las comodidades inherentes al supremo cargo de la Iglesia, comenzando por el Palacio Pontificio, que ha sustituido por una hospedería eclesiástica, en la que come junto con los demás comensales. Piensa más bien en el pobre Pedro, rudo pescador, o en Jesús, que según el poeta Fernando Pessoa, no entendía nada de contabilidad ni consta que tuviera biblioteca, porque era un factotum, un sencillo campesino mediterráneo. Se siente sucesor del primero y representante del segundo. No quiere que lo llamen santidad, porque se siente hermano entre hermanos, ni quiere presidir la Iglesia con el rigor del derecho canónico, sino con la más calurosa caridad.